Bienvenidos a este video cuyo objetivo principal es hablar un poco de la teoría básica de los sistemas de clasificación del suelo más utilizados en el área de la ingeniería civil. El suelo puede clasificarse por tamaño o por origen, y en este caso nos vamos a enfocar en las clasificaciones que tienen que ver con una diferenciación del material debido a su tamaño. Los dos sistemas de clasificación más utilizados en ingeniería civil son el sistema de clasificación AASHTO y el sistema de clasificación SUCS. El sistema AASHTO es el sistema de la Asociación Americana de Oficiales de Transporte y Carreteras Estatales. Y como pueden imaginarse, es un sistema enfocado mayoritariamente a una aplicación en carreteras. El otro sistema es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, que es bastante utilizado de forma más genérica y no tanto aplicado solamente al área de carreteras. Con respecto al sistema AASHTO, es muy utilizado, como les decía, en el área de las carreteras para estimar las características de los materiales, tanto como material de subrasante como materiales propios de la estructura de pavimentos, como pueden ser las bases y las subbases. En este sistema de clasificación, por ser enfocado a carreteras, incluso como parte de esa clasificación hay una valoración preliminar de la calidad del material en términos de su desempeño como material de subrasante. Es importante mencionar, eso sí, como hemos hablado en algunos momentos, que el suelo no es en sí bueno o malo, sino que depende de la aplicación. Así que tenemos que tener cuidado de que cuando diga excelente o muy bueno desempeño en un sistema de clasificación AASHTO, se está refiriendo a su clasificación o a su desempeño como material para carreteras. En el sistema AASHTO se utiliza una designación con la letra A, es decir, todos los suelos clasificados por el sistema de clasificación AASHTO van a tener al inicio una letra A. Y luego vamos a tener números para diferenciar entre los diferentes tipos de materiales, donde el número que sigue luego de la letra A va a ser un número que va de 1 a 7, siendo 1 el material de mayor tamaño, equivalente, de diámetro equivalente de mayor tamaño, hasta llegar a 7 que sería el de menor tamaño. En algunos casos se utiliza un segundo número en la clase, es decir, vamos a tener la letra A, vamos a tener un número de 1 a 7 y en algunos casos vamos a tener un tercer número o una tercera designación que sería un segundo número, porque el primero es una letra, para indicar diferencias en la plasticidad de los finos en el material. Las designaciones con los números 1, 2 y 3, es decir, A1, A2, A3, se utilizan para los materiales más gruesos, los que nosotros conocemos como gravas y arena. Estos materiales se consideran excelentes a buenos como material de subrasante. Las designaciones con los números 4, 5, 6 y 7, es decir, las que tienen 4, 5, 6 o 7 luego de la letra A, se utilizan para los materiales más finos, es decir, los suelos limosos y los suelos arcillosos. Estos materiales se consideran regulares a malos como materiales para ser utilizados como una subrasante. En el sistema de clasificación AASHTO, si más del 35% del suelo pasa a la malla número 200, es decir, un tamaño de 0.075 milímetros, se considera que es un material fino. Esto es diferente al sistema de clasificación SUCS, así que debemos tener mucho cuidado que la diferencia entre material fino y material grueso en la clasificación AASHTO va a ser un 35% pasando la malla 200. En el sistema de clasificación AASHTO, la malla que diferencia la grava del material de las arenas, o sea, la diferencia entre gravas y arenas, se da en la malla número 10. Este también es diferente a otros sistemas de clasificación, por lo tanto también hay que tener mucho cuidado en esto. En resumen, tenemos que tener cuidado que para llamar un material fino o grueso, la diferencia es un 35% pasando la malla 200. Si pasa más del 35%, lo consideraremos un material fino. Y en la malla número 10 para hacer la diferencia entre el material tamaño grava y el material tamaño arena. También se debe encontrar el índice de grupo como parte de la clasificación AASHTO.
el cual diferencia el efecto que tiene la cantidad y la plasticidad de los finos que se encuentran en el material. Entre más alto es el valor del índice de grupo, mayor es el efecto de los finos en el desempeño geotécnico de estos materiales en un proyecto vial. Es decir, si tenemos un índice de grupo de 0 y un índice de grupo de 25, por ejemplo, el efecto que tienen los finos que se encuentran en ese material será mayor en el material que tiene un índice de grupo de 25 que en el que tiene 0. Este número debe ser un número natural. Esto es importante. En caso de que la ecuación, que ya vamos a ver en un momento, dé un resultado negativo, debe utilizarse un 0. Cualquier número que dé un índice de grupo negativo, lo que vamos a colocar entre paréntesis luego de la designación es un 0. Todos los demás números que son positivos deben redondearse a un número entero. El índice de grupo entonces lo vamos a obtener con esta ecuación, donde tenemos acá que f menos 35 multiplicado por 0.2 más 0.005, que multiplica el límite líquido menos 40, más 0.01 por el porcentaje de finos más 15, por el índice de plasticidad menos 10, nos va a dar el índice de grupo. Aquí lo importante es recordar que este F es el porcentaje pasando la malla 200 para una granulometría dada. LL sería el límite líquido, que es una propiedad propiamente del material, y el índice de plasticidad, que es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Para los tipos de suelo A26 o A27, el índice de grupo se calcula con la ecuación siguiente, que es en realidad esta misma, pero eliminando el primer término. Vamos a tener entonces que para los suelos A26 y A27, el índice de grupo se calcula como 0.01 multiplicado por el porcentaje de finos más 15 por el índice de plasticidad menos 10. Este cuadro que tenemos aquí es el que utilizamos para definir, según la clasificación AASHTO, qué tipo de material tenemos. Como les había indicado, acá tenemos la letra A en todos los casos y luego tenemos un número que va de 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, considerando el tamaño. En este caso, el A3 aparece acá entre el A1 y el A2, no por una diferencia de tamaño, sino por una cuestión de comodidad para ir descartando los criterios de selección. Y luego tenemos un tercer término que nos ayuda a diferenciar aún más dentro de la clasificación principal. ¿Cuáles son los criterios entonces que vamos a utilizar para la clasificación? Vamos a utilizar la malla número 10, la malla número 40 y la malla número 200. Vamos a tratar de, o vamos a obtener de la curva granulométrica cuáles son los porcentajes que pasan en esos tamaños. Y vamos a ir descartando de izquierda a derecha hasta encontrar un único valor o una única designación para ese material. Ningún material puede clasificarse con más de una designación. Debemos tomar siempre una decisión y colocar una única designación. El A1, A3 y A2, que son los materiales que están para acá, son los que llamamos materiales granulares o gruesos porque tienen menos de 35% pasando la malla 200. Y de A4 hasta A7 van a ser materiales limosos o materiales arcillosos, que son los materiales que tienen un porcentaje mayor al 35% pasando la malla número 200. Entonces vamos a tener que los materiales más gruesos empezaríamos evaluando cuánto pasa la malla número 10, si pasa hasta un 50%. Recordemos que la malla número 10 es donde estamos dividiendo entre gravas y arenas. Entonces estamos básicamente seleccionando los materiales que son gravas. Y aquí tenemos un ejemplo, tipo de materiales característicos, cantos, gravas y arenas más gruesas. Vamos a tener gravas y arenas con una cierta cantidad de finos, que son los A2, y arena fina, que son los A3. Entonces vamos a ir descartando. Si pasa hasta un 30% en la malla número 40, pero en la malla número 200 pasa menos de 15%, entonces seleccionaríamos el A1A. Si nos llega hasta el 25%, entonces A1B. Y se va escogiendo siempre de izquierda hacia derecha. En el caso de estos materiales vamos a tener un índice de plasticidad máximo de 6. Estos son materiales bastante limpios en términos de que no tienen gran cantidad de finos, por lo que su plasticidad es muy baja.
Los A2 son materiales que sí ya tienen una mayor cantidad de finos, pero no superan el 35% porque son gruesos, pero esa mayor cantidad de fino les da mayor plasticidad y eso puede ocasionar que sí tenga, o de hecho eso es lo que va a pasar, que sí tenga un índice de plasticidad. Esta nota aquí B lo que significa es que para poder diferenciar entre el A6 y el A75 y el A76, lo que vamos a hacer es tomar esta ecuacióncita que está acá, que es comparar el índice de plasticidad con el límite líquido menos 30. Si el límite líquido menos 30 es un valor que es menor o mayor al índice de plasticidad, eso nos va a servir para distinguir entre A75 y A76. Entonces el índice de plasticidad, si es igual o menor al límite líquido menos 30, va a ser un A75. Y si es mayor que el límite líquido menos 30, entonces va a ser un A76. Eso sería para estos que están acá. Por eso tenemos esta nota aquí. Luego lo queríamos hacer simplemente descartando y de esta forma vamos a clasificar el suelo. Una vez que escogemos, por ejemplo, si es un A25 o un A5 o A75, calculamos el índice de grupo con estas ecuaciones y lo colocamos entre paréntesis. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un A-2 y entre paréntesis el índice de grupo. Así para estos otros también. El otro sistema de clasificación de suelos muy utilizado en ingeniería civil es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. En el sistema de clasificación SUC se utilizan dos letras para designar el material. La primera letra corresponde al tipo de suelo por tamaño. Recordemos entonces que para las gravas utilizamos la letra G, para las arenas utilizamos la letra S y para los limos utilizamos la letra M. Para las arcillas utilizamos la letra C. Para el caso de los materiales gruesos, que son las gravas y arenas, la segunda letra va a describir la graduación. Y vamos a utilizar una W por su nombre en inglés para bien graduado, que sería well graded, o una P para mal gradado, en el caso de que la mayoría de los materiales sean del mismo tamaño. Una forma de decir bien graduado es decir que no es uniforme, que tiene una representación de diferentes tamaños. Mientras que mal graduado significa que es uniforme, casi todos los materiales son del mismo tamaño. Y cuando se encuentra relativamente limpio, esa es la otra forma, o sea que no tiene una gran cantidad de finos, vamos a poder definir entonces en términos de su gradación, si está bien graduado, o sea, si hay muchos tamaños representados, o si está mal graduado, si hay pocos tamaños representados, o es un material uniforme. Si el material no está tan limpio, sino que hay una porción de material fino bastante grande, entonces para hacer la clasificación vamos a usar en la segunda letra una M o una C, M para limo, C para arcilla, y esto lo que va a decir es básicamente el tipo de fino que está ocupando los vacíos del material granular. Es decir, en los materiales gruesos la primera letra indica el tipo de suelo y la segunda da características de ese tipo de suelo en términos de su gradación. Para el caso de los materiales finos, los limos y las arcillas, la segunda letra va a indicar la información acerca de su plasticidad. Vamos a tener una L de low para baja y una H de high para alta, por lo que vamos a tener entonces suelos que se clasifican como ML, MH, CL, CH y algunos que son con términos combinados en este caso. Para determinar la plasticidad del suelo fino se utiliza la carta de plasticidad. La carta de plasticidad que podemos ver acá lo que hace es relacionar en el eje horizontal el límite líquido del suelo con el índice de plasticidad en el eje vertical. Luego tenemos una línea A y una línea U que son límites que nos definen si el suelo se clasifica como CL o CH si están por encima de la línea A y a la derecha o a la izquierda del valor 50 para el límite líquido.
Si están por debajo de la línea A, entonces estos materiales son limos y el 50 del límite líquido nos servirá para diferenciar si es un ML o un MH. En el caso de los materiales orgánicos, vamos a tener que por debajo del valor de 50 del límite líquido van a ser OL y por encima del valor de 50 del límite líquido van a ser OH, el O de suelo orgánico. En los suelos o en la clasificación de suelos SUCS tenemos entonces tres criterios de selección. Tenemos uno que es para los suelos finos, uno para los suelos granulares, eso inorgánicos, y una gran clasificación para los suelos orgánicos. Y básicamente la diferencia es si conocemos que el material es orgánico, si tiene un color oscuro, si tiene un olor fuerte, si todavía tiene materia orgánica, o en el caso de los suelos inorgánicos vamos a usar los otros dos tipos de clasificación. En el sistema de clasificación SUCS, si más del 50% del material pasa a la malla número 200, se considera fino. Recordemos la diferencia con el sistema de clasificación AASHTO, donde para considerar el material fino debíamos tener mayor al 35% del material pasando la malla número 200. En este caso es el 50%. El porcentaje de grava también en la clasificación AASHTO se diferenciaba en el tamaño de la malla número 10, mientras que ahora se diferencia en el tamaño de malla número 4. La cantidad de arena en el material es aquel que pasa la de malla número 4, pero queda retenido en la malla número 200. Acá tenemos entonces un ejemplo de una curva granulométrica que ustedes ya conocen, donde tenemos el porcentaje de finos que pasa en diferentes tamaños de malla. Aquí están las mallas, aquí están los tamaños equivalentes en milímetros. Entonces, este tipo de curva que tiene una representatividad de muchos diferentes tamaños va a ser un material mal graduado. O bien graduado más bien, y un material mal graduado sería un ejemplo como este, que está casi todo en el mismo tamaño. ¿Ven? Hay una poca representatividad de tamaños. Eso sí, están dentro de los tamaños grandes. Ven que acá tenemos los materiales más finos, los de menor tamaño, 0.075 milímetros, que sería la malla número 200, que está acá. Ves que la mayoría de este material se encuentra granular y todo es granular, todo es grueso. Recuerden que para obtener estas curvas en los tamaños grandes se utilizan estas mallas, pero para obtenerlo en los tamaños más pequeños que la malla 200 utilizamos el método del hidrómetro. La curva granulométrica es por lo tanto un gráfico que presenta el porcentaje pasando de material asociado a la malla de tamizaje utilizada en el caso de los materiales gruesos. Y estas son las mallas más comunes, donde tenemos entonces el tamaño de 1 pulgada, 3/4 de pulgada, 3/8 de pulgada, número 4, número 10, número 40, número 100, 140 y 200, con sus respectivos tamaños nominales en pulgadas y en milímetros. Lo que hacemos entonces es colocarlos de mayor a menor, poner el material y dejar que el material pase a través de estos tamaños y obtener el peso que queda retenido en cada uno de ellos para poder obtener el porcentaje pasando, el porcentaje retenido acumulado y obtener la curva granulométrica. Para los materiales finos, la curva granulométrica es un gráfico que representa la variación de tamaños de las partículas estimadas de acuerdo a su velocidad de sedimentación y se estiman con la ley de Stokes. Para medir los cambios de concentración en el agua en función de la sedimentación, que es uno de los datos de entrada en la ley de Stokes, se utiliza un hidrómetro. Un suelo bien graduado es aquel que tiene una graduación continua de tamaños, por lo que su curva granulométrica cambiará y tendrá una pendiente relativamente suave, es decir, en un material con una representación grande de diferentes tamaños de partículas, como el que veíamos en el gráfico anterior. Y un suelo mal graduado o uniforme es aquel en el que el material es de un tamaño similar de partícula, por lo que la curva granulométrica tendrá una fuerte pendiente.
Para determinar si el suelo es bien graduado o mal graduado, es decir, la fortaleza o la gran pendiente o suavizada pendiente que pueda tener, se utilizan dos coeficientes, el coeficiente de curvatura y el coeficiente de uniformidad. El coeficiente de curvatura lo vamos a obtener tomando el D60 y dividiéndolo entre el D10. El D60, D10 son los percentiles 60 del material pasando en determinado tamaño, es decir, estos dos son valores en milímetros del material pasando en ese tamaño. Entonces lo que voy a hacer es fijarme en el tamaño en el cual el 60% del material pasa, y este sería el tamaño en el cual el 10% del material pasa. Por ejemplo, si volvemos a nuestra curva que teníamos acá de ejemplo, lo que haríamos es venir al 60%, buscar la curva, por ejemplo esta, y el tamaño asociado a ese 60% sería el numerador, y luego el de 10 buscaríamos este tamaño y eso nos daría el denominador, obteniendo así ese coeficiente. Lo mismo pasaría para este otro material, nada más que sería un tamaño diferente, tendríamos que usar este tamaño, y en el caso del de 10 tendríamos que usar este tamaño. Claramente los valores van a ser diferentes, estos números están mucho más cerca entre sí, entonces vamos a tener valores cercanos a 1, donde en este caso vamos a tener valores grandes. Eso nos va a permitir entonces hacer esa diferenciación. También necesitamos un coeficiente de curvatura. El coeficiente de curvatura lo vamos a obtener con el D30 al cuadrado entre el D10 por el D60. Los D60, D10 y D30, como les decía, son los percentiles que corresponden al porcentaje de material que es menor a ese tamaño en particular. Un suelo con brecha sería aquel donde existe una ausencia de cierto tipo de material entre dos rangos de tamaños que sí están presentes en una determinada granulometría. Es decir, puedo tener un material grande, luego no tengo material en esos tamaños que siguen y luego tengo un material más pequeño. Hay una ausencia de ese tamaño y eso sería entonces una brecha. Esto es básicamente entonces la parte que tiene que ver con la teoría de los sistemas de clasificación. Luego vamos a realizar algunos ejemplos de clasificación y posiblemente quede mucho más claro el concepto de la clasificación de suelos. Muchas gracias.